Muy buenos días a todos los colegas que nos escuchan desde Latinoamérica y buenas tardes a los colegas que nos escuchan desde la península iberoamericana. Mi nombre es Iraida Ruiz, presidenta de la Federación Iberoamericana de Urbanistas, FIU, basada en Barcelona y que tiene presencia en toda Latinoamérica y en la península ibérica. Para nosotros es un gran gusto. Ahora nos encontramos ante la 10ª conferencia del año 2025 de la serie de conferencias magistrales de la Federación Iberoamericana. La iniciativa de las conferencias magistrales surge como una respuesta a necesidades que nos han planteado académicos y profesores de las escuelas de urbanismo de Latinoamérica, de la manera que la podemos compartir entre nosotros de la mejor manera nuestros saberes, nuestras experiencias, conocer un poco más de una región que realmente nos une a todos. Y para mí es realmente un gran gusto el día de hoy tener la presencia de una colega que además es vecina de la región centroamericana, Marcela Galán, profesora de la Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua. Realmente Nicaragua era un país que nos estaba haciendo falta en nuestra colección de estrellas del urbanismo iberoamericano y ahora vamos a tener la oportunidad, gracias a Marcela, de compartir sus conocimientos. Marcela Galán Gaitán es arquitecta y académica con más de 15 años de experiencia en la gestión universitaria, investigación y formulación de proyectos vinculados al hábitat, planificación urbana y resiliencia climática. Posee una maestría en formulación y evaluación de proyectos con enfoque de gestión de riesgos y además de diversos diplomados en docencia, gestión universitaria y cambio climático. Actualmente se desempeña como docente titular y directora del área de conocimiento de arquitectura y construcción en la Universidad Nacional de Ingeniería UNI, donde ha liderado el desarrollo curricular y la gestión de proyectos de extensión e investigación sobre riesgos climáticos, resiliencia territorial, hábitat sostenible y fue decana de la Facultad de Arquitectura en el año 2022 y 2023, subdirectora de extensión universitaria del año 2015 al 2022. Como investigadora acreditada de la UNI, ha liderado estudios sobre metropolización, ruralidad, vulnerabilidad sísmica y planificación sostenible, con publicaciones académicas en revistas especializadas y guías técnicas de impacto nacional. Asimismo, ha participado en congresos, seminarios y foros sobre vivienda, hábitat y gestión de riesgos en América Latina y el Caribe. Ha coordinado múltiples maestrías y diplomados a nivel nacional en gestión urbana, servicios públicos municipales, patrimonio cultural, planificación territorial y construcción segura. Su experiencia también abarca la articulación con programas académicos y con organismos internacionales como COSUDE, Unión Europea, el BID, la AECID, la cooperación francesa y la ONG de desarrollo. Su perfil combina liderazgo académico con gestión de proyectos, investigación aplicada y compromiso con la transformación social desde la arquitectura y la educación superior. Realmente hemos estado esperando con mucha anticipación esta conferencia que está titulada esta conferencia que está orientada a darnos esta visión de la juventud, de los jóvenes y los desafíos ante el tema de cambio climático. Así que ahora dejo el uso de la palabra a Marcela. Bienvenida, un honor tenerte con nosotros. Muy buenos días, estimados colegas, Iraida, Alejandra, y a todos los que nos van a estar escuchando, viendo. Reciban un cordial y caluroso saludo desde mi Nicaragua. Para nosotros realmente, si bien estoy a título personal, creo que estoy en representación de un colectivo de colegas y de parte de la comunidad universitaria que hemos venido desarrollando un proceso de reflexión, ¿verdad?, sobre estos temas, de la importancia de los ecosistemas universitarios, las metodologías que se establecen para hablar de la resiliencia climática, ¿verdad?, basada en la experiencia que ya lo mencionaban, ya tenemos más de 15 años de estar por acá, pero que ha sido un proceso de reflexión y de desconstrucción y de construcción de nuevas formas y enfoques partiendo
de la necesidad de hacer transformaciones internas para poder hacer pertinencia universitaria. Ok, entonces les planteaba, ¿verdad? El nombre de la presentación del día de hoy, Ecosistemas Universitarios y Diálogos de Saberes para la Resiliencia Climática, que básicamente, ¿verdad? Plantearles, compartirles una experiencia que ha venido desarrollada, particularmente estos son unos proyectos de extensión universitaria que fueron una experimentación colectiva con Apoyo Urbano, que es un organismo franco-latinoamericano, que creo que también ya lo conocen ustedes en esta plataforma, y que nos permitió, ¿verdad?, como universidad, el poder establecer algunos procesos de reflexión. Más o menos desde el 2018 tenemos una relación de trabajo y que nos ha permitido tener incidencia, ¿verdad?, a nivel institucional e ir buscando cómo mejorar, ¿verdad?, la pertinencia universitaria en en la gestión municipal. Vean, nosotros partimos, ¿verdad?, de estas experimentaciones colectivas. Es importante mencionar que la universidad, nuestra universidad es una universidad pública que tiene como principales disciplinas, ¿verdad?, arquitectura e ingeniería. En el caso particular, nosotros pertenecemos a los programas académicos de arquitectura e ingeniería civil y a través de las funciones sustantivas, los procesos integrales que se denominan ahora, por años las universidades públicas hemos tenido una vinculación directa, ¿verdad?, para poder trabajar de manera mancomunada en las diferentes plataformas de desarrollo que se nos plantean en el país. Nosotros desde el 2010 más o menos se viene fortaleciendo un proceso de vinculación hacia el exterior en temas de gestión municipal, temas de gestión de riesgo, algunas investigaciones. Sin embargo, si bien hemos cumplido con algunas expectativas y algunos encargos particulares de los diversos protagonistas que hay a nivel territorial, ha habido una reflexión en este proceso de cambio de cómo estamos haciendo las cosas, ¿verdad? Yo quisiera enfocar la presentación del día de hoy en estas experiencias que para nosotros han sido sumamente enriquecedoras y partimos que los primeros protagonistas somos nosotros como ecosistema universitario, como responsables y como facilitadores de un proceso de aprendizaje que realmente sea pertinente en nuestra comunidad universitaria. Vamos a pasar la presentación de hoy en dos experiencias, dos proyectos que se hicieron enfocados en dos líneas de interés, ¿verdad?, que teníamos, que es acción por el clima y ciudades y comunidades sostenibles, ya partiendo, ¿no?, de una necesidad de hablar del enfoque del objetivo de desarrollo, de los objetivos de desarrollo sostenible y que a nivel territorial en la experiencia previa que habíamos tenido con diversas municipalidades en el desarrollo de guías, manuales, planes de ordenamiento, planes de desarrollo urbano, nos dábamos cuenta, una vez que nosotros estamos allá, la necesidad realmente de poder generar instrumentos y un acompañamiento y una facilitación de parte del ecosistema universitario que fuera mucho más pertinente. Eso nos lleva a nosotros a un proceso de reflexión interna, ¿verdad?, de cómo estamos haciendo las cosas. Uno, cuál es el posicionamiento institucional y el otro es el cómo lo estamos desarrollando, ¿verdad? Entonces, partimos de que de esas experiencias preliminares se nos permite a nosotros empezar a hablar de un enfoque que no es nuevo, estamos claros. Sin embargo, ha sido un proceso lento, todavía hay una brecha a la fecha que nosotros tenemos como universidad pública, sobre todo, de poder pasar a un proceso de generar pensamiento crítico basado en los enfoques sistémicos, en los enfoques de sistemas complejos que nos permitan realmente reconocer nuestro ecosistema y luego saber cómo vamos a ir hacia la actuación, hacia lo externo, ¿verdad? Entonces aquí un poco decíamos, una de las primeras reflexiones que hacíamos era reconocer las fortalezas como ese sistema complejo interconectado que son las universidades tanto internos como externos, para poder generar algunos procesos que sean mucho más eficaces y sobre todo mucho más sostenibles, sabiendo que nosotros venimos de un sector público que dependemos del presupuesto nacional y que sabemos que la inversión tiene que ser pertinentemente retribuida hacia el entorno, ¿verdad? Entonces, en principio decíamos, partimos de una reflexión de que el ecosistema se basa en cuatro elementos fundamentales: la comunidad universitaria, qué hacemos, pues somos los docentes, los estudiantes, la gestión administrativa, los procesos, a qué nos dedicamos, cómo hacemos nosotros una gestión académica, porque mucho se ha entendido que la universidad solamente es formación. Nosotros también estamos dentro de nuestros procesos
dirigidos a generar procesos de investigación y de vinculación externa que nos permitan un diálogo realmente con el entorno y el quehacer nuestro, ¿verdad? Y el encargo social que nosotros tenemos. Asimismo, contamos pues con la infraestructura, los procesos y sobre todo esa vinculación que les mencionaba que es sumamente necesaria para poder ser pertinentes. De aquí nosotros, estos dos procesos que nosotros le denominamos Resoclima y EcoUni son dos proyectos que se coejecutaron con apoyo urbano y que parten de una reflexión por ahí en el 2018 de poder hacer nuevos mecanismos de desarrollo de generación de conocimiento con un enfoque diferente, ¿verdad? Ahí nosotros hablamos y nos planteamos en principio una metodología de investigación, acción participativa. Eso nos ha llevado a una desconstrucción a lo interno, ¿verdad? De cuál es el posicionamiento de la universidad, de cómo hacemos investigación, que realmente sea mucho más eficaz en el proceso de desarrollo de algunas acciones o alguna generación de nuevos conocimientos que efectivamente permitan a la universidad posicionarse a nivel externo, pero que también permita una reorganización y una reestructuración a nivel interno de cómo lo estamos haciendo. Se hace un planteamiento, ¿verdad?, en el que decimos ya el académico no es el experto, el estudiante no es el que viene a aprender, el estudiante también es el que empieza a generar un nuevo proceso de aprendizaje. Entonces, estos dos proyectos, ¿verdad?, fueron diseñados para hablar en una metodología de investigación, acción participativa, con el método de diálogo de saberes. Yo insisto, esto no es nuevo para nosotros, sin embargo, bueno, esto se hablaba desde los años 70, ¿no? Cuando hablamos en educación superior con Paulo Freire, que decía, es fundamental cambiar la forma de hacer universidad. Entonces, para nosotros retomarlo y es un proceso de reivindicar cuál es el rol de la universidad en este proceso. Entonces, nos planteamos, ¿verdad?, como método el diálogo de saberes y nos planteamos dos elementos fundamentales. Uno que debería de ser a nivel de macro, meso y micro, es decir, que sea un enfoque multinivel que es necesario para poder reconocer desde los niveles estratégicos, programáticos, hasta los niveles de acción directa en el territorio, que nos permitan conocer realmente los niveles diferentes de incidencia que puede tener la universidad y la sociedad hacia la universidad. Y lo otro es que fuera multiactores, ¿verdad? Estos proyectos estuvieron involucrados, por eso lo dije al inicio de esta presentación, ¿verdad? Me atrevo a hablar en nombre de un colectivo de colegas y de estudiantes que han estado participando en este proceso, que vienen de la academia, pero también de gobiernos municipales, más adelante lo vamos a ver, instituciones nacionales y organizaciones comunitarias que efectivamente legitiman este proceso que nosotros nos planteamos, este reto de trabajar la investigación a través de los diálogos de saberes, ¿verdad? Que hace que sea una investigación altamente participativa. Para esto nosotros partimos, ¿verdad?, de la necesidad, y es lo que decíamos, para hablar de un enfoque sistémico tenemos que ser protagonistas situados, ¿verdad? Entonces hablábamos de establecer agendas de trabajo, que eso es fundamental en todo proceso. Y esa es una de las reflexiones que nosotros a nivel interno teníamos previo a estas iniciativas, es decir, no solamente hacer acciones aisladas, sino garantizar que realmente cada acción, que es una inversión en la universidad, fuera y tuviera pertinencia hacia las agendas nacionales que nosotros teníamos y evidentemente en coherencia a las agendas globales, ¿verdad? Lo mencionaba al inicio, estos dos proyectos están asociados y tienen un enfoque de desarrollo sostenible y enfocado en dos ODS, ¿verdad? El 11 y el 13, que son de los temas de mayor interés hacia las disciplinas donde nosotros estamos ubicados. Entonces, lo otro era reconocer dentro del Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza que nosotros teníamos 2022-2026, ¿para qué están situadas las universidades? ¿Para qué rol juegan las universidades fundamental? Aquí a nivel nacional se plantea la necesidad de hablar de comunidades y barrios resilientes bajo un modelo enfocado a la persona, a la comunidad y a la familia, lo que nos lleva a una desconstrucción, ¿verdad? Es decir, que tenemos que llevar a un nivel de profundidad mucho más clara de cómo estamos desarrollando el rol de las universidades. Ya a un nivel meso, ¿verdad? Tenemos instrumentos como ya en el sistema educativo como tal, que ahora es la Secretaría de Atención a las Universidades, que hay un marco normativo que nosotros respondemos a un modelo educativo y eso es fundamental entender que todo tiene que estar ampliamente vinculado para nosotros realmente saber que estamos contribuyendo a algo, porque uno de los desafíos que teníamos en los procesos anteriores que fueron sumamente enriquecedores
era la sostenibilidad del accionar de la universidad. ¿Cuántos ejercicios se hacían a nivel académico, a nivel profesional, que realmente fueran sostenibles y que generaran incidencia, que es lo que se nos está pidiendo a las universidades ahora en este nuevo modelo educativo que estamos implementando? Asimismo, hay una estrategia actualmente nacional que a la luz de 4 años que nosotros desarrollamos más o menos desde que empezamos a desarrollar este tipo de iniciativas, hoy por hoy están validados tanto los temas de interés como los mecanismos y los métodos de trabajo que se están trabajando. Entonces, para nosotros el haber anticipado realmente el accionar ha permitido que hoy por hoy hablemos de incidencia institucional de alguna de estas acciones que están haciendo. Insisto, los proyectos para nosotros nunca fue visto como el fin, sino que el medio por el cual la universidad podía empezar a experimentar un nuevo proceso de reflexión, ¿verdad? Y luego está claro, ¿verdad? El accionar institucional, el particular de la universidad, que son las políticas y los procesos integrales, que por eso hablamos de ese ecosistema. ¿Cuáles son las funciones, cuáles son los recursos y cuál es la normativa que nos ampara a nosotros para poder desarrollar este tipo de iniciativas? Aquí solamente ejemplifico, ¿verdad? Este proyecto ha sido realmente altamente participativo a los diferentes niveles, a nivel regional. Más adelante se lo voy a comentar, un proyecto que tuvimos entre diferentes países y que hoy por hoy pues ha venido escalando con otras iniciativas en temas más particulares, pero que derivan de estas pequeñas iniciativas. Para nosotros efectivamente estos han sido, y esto creo que es de las primeras resultados que nosotros teníamos, estos semilleros realmente de experimentación que venimos desarrollando y que en principio decíamos son multisectorales, pero empezando que tiene que ser por la casa en principio, ¿no? Que nosotros empezamos a reconocer en nuestra comunidad universitaria ese capital y esos presaberes que traen los jóvenes para poder nosotros retransformar realmente los procesos de aprendizaje, ¿verdad? Que son los que se desafían y los que se plantean en el modelo educativo. Algo interesante que nosotros implementamos y que fue la génesis de esto, ¿verdad? Que fue la extensión universitaria, que fue la integración en principio de los estudiantes en estos procesos. Pero también hablamos de la movilidad internacional, que en este caso fue fundamental. Insisto, la colaboración y la coorganización y la coejecución con apoyo urbano, que fue empezar a trabajar, empezar a mezclar las visiones y las metodologías y los conocimientos entre pares, entre estudiantes. Nosotros tuvimos aquí más o menos la estancia de 8 cooperantes franceses que vinieron y que hicieron equipos de trabajo con estudiantes de cuarto y quinto año de arquitectura y que hoy por hoy muchos de ellos ya son parte del equipo institucional. Que esa escalabilidad que tuvo el proyecto de una iniciativa, para nosotros eso nos hace una evidencia tangible de que los proyectos fueron realmente sostenibles de impacto y de interés institucional. Se integraron docentes también, eso pareciera ser una práctica común, pero realmente docentes con conciencia es uno de los grandes retos que aún tenemos nosotros, es decir, cómo hablamos de cambio climático, cómo hablamos de desarrollo urbano, cómo hablamos de ordenamiento territorial, cómo hablamos de sostenibilidad, si en el proceso de formación, que es fundamental, todavía tenemos alguna brecha de sensibilización y de desconstrucción de formas de trabajo que hoy por hoy, decíamos, el entorno nos demanda que seamos mucho más pertinentes y mucho más ágiles a la hora de hacer incidencia territorial, que no solamente es la formación, que es nuestro propósito, pero en el proceso, la investigación y la extensión son procesos integrales para la formación del profesional que queremos que mañana sea el tomador de decisión con conciencia, que queremos que sea el agente de cambio con conciencia y que estos espacios de experimentación son los que nos están dejando y nos están enriqueciendo tanto a nivel institucional como a nivel profesional, ¿verdad? Y esto, pues evidentemente, decíamos indicadores de gestión como las prácticas profesionales, las pasantías, y esto hoy está agarrando en el proceso de transformación curricular que actualmente estamos desarrollando. Estas experiencias nos han servido para poder hablar de mallas curriculares en el que ya estén transversalizados estos temas, ¿verdad? Eh, lo otro que decíamos, y es fundamental, no solamente era lo interno, ¿verdad? Sino también reconocer
cuáles son esos dispositivos locales que no solamente pasan por la universidad, sino las instancias que participaron en este proceso. Hablamos con el Instituto de la Vivienda Urbana y Rural, con la Alcaldía de Managua, que es realmente la alcaldía que predomina en el área metropolitana, que también ha sido objeto de estudio, perdón, para nosotros, y apoyo urbano, que si bien es un agente externo, realmente el hecho que hayan conformado equipos a nivel nacional enriqueció ese proceso. Entonces hablamos de dispositivos locales, es decir, que centralizamos estudiantes docentes, estudiantes extranjeros y estudiantes locales con docentes y expertos regionales para hablar de los dispositivos locales. Y asimismo dispositivos regionales, muchos de ellos ustedes también lo reconocerán. Guatemala, El Salvador y Nicaragua desarrollamos un proyecto, logramos desarrollar un primer atlas que más que el fin realmente fue el proceso que nos dejó de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, aquí hablábamos de agentes de la gestión municipal, como es OPAMS, las universidades que están en El Salvador, aquí se nos sumó en este contexto las universidades mexicanas también, universidades salvadoreñas y las guatemaltecas que también que hemos estado fortaleciendo una red de trabajo que hoy por hoy está vigente en un proyecto regional a través de otra iniciativa, pero que parte de estos resultados iniciales. ¿Qué buscábamos con los proyectos? Y decíamos, las universidades tienen por función formar en principio. Pero ¿cómo formar? No solamente en los salones de clase. Entonces hablábamos de la desconstrucción de nuevas metodologías y hablábamos de procesos de coformación, de experimentación, de diálogo y producción, entendido que a través del método de los diálogos de saberes, ¿verdad? ¿Y qué buscábamos? Una incidencia interna, porque estamos claros que para poder nosotros incidir afuera tenemos que tener la capacidad de poder transformar nuestro ecosistema interno. Entonces, esos eran los objetivos comunes que tenían ambos proyectos y que realmente fueron consecutivos uno tras otro y que nos permitieron a nosotros establecer algunas agendas regionales de investigación. Eh, Voy a hablar de la primera iniciativa y aquí es donde nosotros hablamos. Nosotros empezamos un proceso, creo yo, interesante, o lo hemos valorado con el equipo, que hablábamos de que pasamos de una escala macro, de hablar de análisis metropolitanos, porque uno de los primeros puntos de encuentro fue el diagnóstico y el desarrollo de una propuesta del plan de acción para el área metropolitana de acá de Managua, y nos llevó a reconocer, ¿verdad?, a nivel regional cuáles fueron esas experiencias que ya habían en Guatemala y El Salvador. Entonces, en esa primera iniciativa, nosotros partiendo de ese eje temático, pero sabiendo cuáles son aquellos temas de interés sobre la preocupación climática que existía, desarrollamos esta primera iniciativa que tenía cuatro ejes fundamentales: gobernanza, resiliencia, planificación y ordenamiento territorial y el proceso de sensibilización, que decíamos para establecer a través de una plataforma de interacción entre pares académicos, entre expertos, pero empezamos una primera experimentación con los estudiantes, ¿verdad? Es importante mencionar que si ahora está estructurada la presentación, realmente es a la luz de las lecciones aprendidas, ¿verdad? Pero realmente fue el proceso de desconstrucción durante el desarrollo de los proyectos que nos permitió hoy por hoy decir realmente estructurar nuevas formas de desarrollar agendas institucionales de formación y de investigación. Entonces, aquí que decíamos, partíamos de temas que curricularmente nosotros no los hablábamos, pero que era una necesidad. Y esa es de las primeras reflexiones que nosotros hacemos. Decimos, ¿cuánto realmente el ecosistema universitario está preparado técnicamente para dar respuestas externas? Entonces hablábamos de temas de gobernanza, hablábamos de desarrollo sostenible que aún no estaban oficializados en la currícula, pero que lo mencionaba que en el proceso de transformación curricular ya son temas actualizados, ¿verdad? Y eso nos ha llevado incluso a incidencias hasta niveles de el posgrado, de cómo nosotros estas iniciativas, a través de estos diálogos, nosotros vamos identificando aquellos elementos que son necesarios en el proceso de formación y de actualización de esos enfoques, esos paradigmas y en esas metodologías. Para eso nosotros nos planteamos, el proyecto es mucho más grande, pero tres elementos, tres componentes básicos: laboratorios con estudiantes, diálogos regionales y empezar a generar primeros instrumentos que nos permitieran dialogar a esa escala regional cuáles son los intereses comunes, las metodologías comunes que nos permitieran a nosotros identificar a nivel local algunas alternativas de esas experiencias regionales
y que nosotros pudiéramos transmitirlos a los tomadores de decisión. Entonces, primero tuvimos un primer laboratorio y aquí es donde empezamos. Es decir, ¿cuántos de los jóvenes? Y ojo, aunque nuestro fin eran los jóvenes, también nos damos cuenta en el proceso cuántos docentes están sensibilizados sobre el tema de la crisis climática, sobre el tema de la resiliencia climática, cómo nosotros aportamos a ese proceso de construcción de resiliencia territorial. Entonces, empezamos a hacer los primeros laboratorios creativos con los estudiantes y aquí viene la segunda reflexión para nosotros. ¿Cuánto tiempo hemos dado nosotros para valorar realmente el conocimiento desde la vivencia y desde la expectativa que tiene un joven al integrar a la universidad para poder hacer algunas resoluciones, para poder integrarse? Y eso pasa para que el modelo de educación que nosotros tenemos sea reforzado y reformulado, visto desde lo propositivo. Entonces empezamos a hacer los primeros laboratorios, ¿verdad? En principio con metodologías mucho más lúdicas, porque esa es también de los efectos que trae implícito este proceso, de desconstruir los procesos de consulta. Que insisto, no son nuevos, pero no los estábamos aplicando, de cómo nosotros hacemos procesos de reflexión, pero más que la reflexión, también de cara a propuestas que los jóvenes puedan desarrollar. Fue interesante porque en este proceso más o menos hubieron consulta de 15 estudiantes y partíamos de esa escala. ¿Qué se entiende por realmente cuál es la mentalidad hacia cambiar nuestro entorno? ¿Cómo lo estamos viendo? ¿Cuáles son las preocupaciones que tienen los jóvenes hacia futuro una vez que salen de la universidad? Entonces, con ello fue interesante. Ustedes van a lograr ver en la parte de abajo cuáles fueron las reflexiones que en un corto periodo de 3 días que estuvimos en talleres, los jóvenes son capaces de hacer reflexiones internas, de poder identificar institucionalmente cuáles son esos vacíos que a ellos todavía siguen siendo una brecha para poder sentir que ellos realmente son actores activos en este proceso de la construcción de la resiliencia climática. Entonces, ellos hablaron y fue interesante el enfoque. Unos se fueron a partes más prácticas, alternativas, hablaron de movilidad, hablaron de reciclaje, hablaron de gestión institucional y no fue necesariamente inducido, sino que realmente ya fue una necesidad desde la evidencia de ellos que tenían. Y entonces fue una de las primeras reflexiones como equipo de decir, aquí mismo tenemos en este laboratorio alternativas que al final del día estos jóvenes vienen de diferentes partes del país con realidades diferentes que nos permite tener información, pero también, y no desde un modo extractivista, ¿verdad? De la información que queremos, sino desde la visión que ellos traen y que se están construyendo y como arquitectos ir sumando ese proceso, porque no solamente es el diseño, es realmente poder migrar y poder dar ese salto cualitativo a un pensamiento más crítico en este entorno, que no podemos hablar de transporte, no podemos hablar de hábitos de ciudades limpias, no podemos hablar de ciudades seguras, no podemos hablar de territorios sostenibles si no hay acciones a nivel escala, a una escala micro que efectivamente permitan la sostenibilidad de los proyectos de arquitectura y de construcción que se puedan desarrollar a nivel nacional. Luego esto lo fuimos cruzando, ¿verdad? Y yo creo que aquí es donde nosotros ya hablamos de este diálogo de saberes, ¿verdad? Empezamos a cruzar esta información con la construcción y la puesta en común de hablar de los temas metropolitanos y cuáles son esas grandes preocupaciones sobre el clima, la urbanización y la metropolización. Aquí lo decía, estuvimos Guatemala, El Salvador y Nicaragua trabajando y ya esto era un nivel, aunque nosotros integramos estudiantes también y docentes, ya empezamos a cruzarnos con tomadores de decisión, como una oficina de la Oficina de Planificación Metropolitana de San Salvador, por ejemplo, que tiene observatorios y que tiene toda una estructura ya montada, o todo lo que ha venido trabajando la MUNI de Guatemala, versus lo que nosotros como universidad hemos venido acompañando a la alcaldía de Managua acá, que ya si bien han dado saltos cualitativos en cuanto a la elaboración de instrumentos para la regulación a nivel metropolitano, realmente a la hora de nosotros hablar, si bien los intereses eran comunes, las escalas y los avances que teníamos era totalmente diferenciado. De aquí viene un primer reto y hablamos ya de dar ese salto a una escala mucho más grande, mucho más amplia y mucho más sectorial que nos permitiera hablar. Y una de las puestas en común, que por ahí vamos a facilitar luego el link,
fue la elaboración de un atlas. Pero decíamos, ¿qué buscaba la recopilación de un atlas? Y aquí insistimos, las metodologías que tienen que ser participativas. Y esta es otra de las grandes, más o menos la cuarta reflexión interna que tenemos, es decir, cómo estamos viendo, cómo el académico se sitúa entre estos procesos y estas necesidades reales que están teniendo desde la gestión municipal o desde la gobernanza metropolitana. Entonces nos planteamos que la construcción del ATRA fue una recolección de datos y cartografías y de publicaciones y conocimientos. Decíamos, no, no tenemos la misma escala de análisis, no tenemos la misma base cartográfica, no tenemos la misma base estadística de las tres metrópolis que queríamos y ese fue el primer gran desafío, ¿verdad? De cómo desde la experiencia que cada uno de los protagonistas tenían, poder empezar a homologar. De manera que al final sí se logró tener un atlas bastante homogéneo y que realmente da para nosotros una gran satisfacción porque el desafío era si no estamos en estructura metodológica convencional, ¿cómo hacemos? Pero la reflexión y la necesidad está. Entonces se empezó y eso fue de los grandes primeros logros que se logró obtener en este proceso. Luego la identificación de las problemáticas, problemas de migración, problemas de estrés hídrico, problemas de marginalidad. Los problemas son comunes, pero ¿cómo empezamos a territorializar y a problematizar de una manera colectiva? Ese fue el segundo paso para poder establecer una línea bastante homogénea de cómo íbamos a abordar las problemáticas que, si bien son a nivel nacional y varían evidentemente, pero es una plataforma regional en el cual empiezan a converger estos intereses comunes desde los diferentes tomadores y de los diferentes actores que hay. Luego esto nos permitió la generación de una cartografía, las reflexiones. Fue interesante porque el diálogo con los expertos fue fundamental para este proceso, para poder construir el acta. Y la recopilación de aportes de diversos expertos y también de estudiantes que participaron en este proceso, ¿verdad? Eh, no voy a entrar tanto en detalle porque el objetivo no es que conozcan solo los productos, sino que más bien es la vivencia y las reflexiones que nos fue dejando este proceso de trabajo colectivo, ¿verdad? Entonces, nosotros logramos estructurar un documento inicial que hablaba de la vulnerabilidad de los sistemas climáticos, las vulnerabilidades climáticas metropolitanas, y luego la puesta en común, que esto fue para nosotros un eslabón que nos permitió una siguiente iniciativa regional que estaba asociada al tema de vivienda y arquitectura metropolitana, ¿verdad? Importante decir que esa información se fue construyendo, es mucha información cualitativa y mucha información cuantitativa que se fue construyendo de una manera participativa y de una manera bastante innovadora, creeríamos nosotros, por cuanto el proceso de información, búsqueda de información secundaria, es decir, metodológicamente cómo estructuramos la fase de la investigación, nos permitió a nosotros, en principio, poner en valor a los diferentes actores cuáles eran las expectativas, cuáles eran las fuentes de información y que realmente de este diálogo que hubo entre los diferentes actores, pues nos permitió la construcción del atlas, ¿verdad? Estos solamente son algunas imágenes ilustrativas, pero que realmente dan insumos suficientes para que nosotros pudiéramos desarrollar más investigaciones que efectivamente a nivel académico las fuimos desarrollando a través de la elaboración de tesis de grado que realmente nos permite, ¿verdad?, ya ver ya un poco más la homogeneidad de las problemáticas que hay a nivel regional en cada una de las metrópolis, ¿verdad? El atlas está disponible en las redes por si es de interés de alguno. Luego esto nos permitió a nosotros, una vez que finalizamos el atlas, ¿verdad? Importante mencionar las incidencias que hay a nivel institucional. Nosotros logramos compartirlos, en nuestro caso en Nicaragua, con las municipalidades, municipalidades del área metropolitana y realmente aportamos una base que no existía, porque cuando nosotros en su momento trabajamos la base cartográfica del área metropolitana, siempre los problemas de cartografías y de bases de datos homogéneos es uno de los problemas. Sin embargo, esto nos deja una primera reflexión, pero sobre todo desde una visión sistémica, ¿verdad? No la... que insisto, no es nuevo, pero sigue siendo un desafío para nosotros a fortalecer. Y esto nos llevó a una siguiente iniciativa, importante mencionar, que ya hablamos de proyectos de poder incidir a una escala más pequeña. Ahora esto lo hicimos a través de la gestión de recursos con la cooperación francesa, quien también financió esta segunda etapa. Y que ya hablábamos de un proyecto que denominamos EcoUni, ¿verdad? Que decíamos, cómo nosotros, sabiendo desde esa primera etapa que estuvimos de interacción con los estudiantes, cómo nosotros podíamos hacer
para que el ecosistema universitario se fortaleciera. Entonces, este proyecto fue bastante interno, aunque realmente tenía dos enfoques, el interno de gestión institucional y el de vinculación externa. Hablamos de las cuatro temas de interés que decíamos, el clima y la responsabilidad climática, seguridad alimentaria, cooperativa y vivienda y soluciones de bajo costo para basados en la naturaleza, ¿verdad? No me voy a detener tanto, pero aquí vamos a lograr, y aquí un tema interesante fue decir, cómo nosotros, sabiendo que tenemos un capital entendido, ¿verdad? Como esa fortaleza institucional de que es la comunidad universitaria y ese intercambio que ya veníamos desarrollando a través de la movilidad internacional, se desarrollaron los talleres en el cual los estudiantes vinieron, siguieron desarrollando algunas alternativas y los procesos de formación fue interesante porque estudiantes que venían de universidades de Francia fueron los que lideraron este proceso de formación y de animación con estudiantes locales hasta desarrollar murales, desarrollaron algunos huertos comunitarios. Entonces, desde la práctica, nosotros, esto están asociadas a temas en la malla curricular arquitectura, son temas que los muchachos lograron la experimentación directa. Pero lo interesante es que fue que liderado por ellos mismos, ¿verdad? Nosotros facilitamos las condiciones, pero fue liderado por ellos mismos. Y otro de los temas que en este mismo proceso desarrollaron los estudiantes fue algunos instrumentos y empezar a ver la universidad como un ecosistema no solo administrativo, sino un ecosistema territorial que nos permitía a nosotros testear algunas de las iniciativas que estaban hacia los huecos, hacia hablar de los huertos urbanos, es decir, cómo se trabajan los huertos urbanos, pero desde la experimentación de los muchachos y para los muchachos, ¿verdad? Y lo otro es dejar instrumentos, es decir, cómo nosotros empezamos a vivir el ecosistema, el recinto universitario. Hablamos de isla de calor, hablamos de isla de frescura, pero ¿cómo se interpreta eso para nosotros poder desde la casa empezar a experimentar esa escalas micro de planificación, ¿verdad?, del territorio? Entonces, en este proceso se logró hacer un diagnóstico arbóreo de la zona, identificar aquellos espacios que fueran mucho más cómodos para los estudiantes. Y aquí creo de las cosas más interesantes que logró salir y es darnos cuenta de las metodologías y las herramientas digitales con las que los muchachos ya cuentan y que para nosotros no estaban visualizadas todavía dentro de las metodologías que desarrollamos para los estudios urbanos, porque no pensamos a esa escala pequeña, lo digo como una reflexión muy interna, ¿verdad? Entonces, entre ellos mismos buscaron diversas aplicaciones y diversos mecanismos de generar cartografía para poder analizar su entorno. Entonces, para nosotros la misma universidad se volvió nuestro laboratorio de experimentación para hablar de seguridad alimentaria, para hablar de huertos urbanos, para hablar de resiliencia climática, para hablar de estrés hídrico. Ustedes logran ver. Y lo interesante de esto también, ¿verdad? Que desde la vivencia de ellos pudo haber una sensibilización realmente de la importancia ambiental para hablar de ecosistemas que realmente sean habitables. Entonces, los chicos lograron hacer cartografía, lograron mapear, lograron identificar a nivel institucional cómo se gestiona, esa es como una gobernanza académica, ¿verdad? Entonces, cómo conceptualmente y teóricamente, desde la experimentación, los muchachos lograron la comprensión. Y yo creo que esa es de las cosas que nos queda de reflexión al final, de decir cómo estamos haciendo las cosas y cómo tenemos que construir básicamente programas de asignatura que nos permitan a nosotros ser más efectivos y ser más integradores con los estudiantes. Esto nos llevó a hacer un plan verde de una isla de frescura, lo llamamos en su momento. Y vean qué interesante, esto se finalizó en el 2022. Hoy por hoy la universidad el año pasado empezó a implementar programas de universidades verdes, en el cual de los primeros retos que tenían todas las universidades a nivel nacional era hacer planes verdes. Entonces, la universidad, fue una de las cosas que decíamos, se anticipó a desarrollar desde esa experiencia en el cual el protagonista y el que produce es el estudiante y que nos permite institucionalmente cumplir esas metas, que no es el cumplimiento, ¿verdad? Es realmente la reflexión y la importancia que tiene, porque esto está basado a la Estrategia Nacional Bendiciones y Victorias, en el cual el tema de las universidades limpias, el tema de las universidades verdes, el tema de las universidades sostenibles, es un tema fundamental, porque
la cantidad de estudiantes, nosotros universidad relativamente pequeña, pero estamos hablando de casi 18.000, 19.000 estudiantes que nosotros albergamos. Entonces, realmente hablamos de ese concepto, ¿no? De ciudades universitarias, cómo tenemos que empezar a gestionar. Y para nosotros, arquitectos, el empezar a experimentar esos modelos, analizar los modelos de gobernanza, analizar el desarrollo, el diseño urbano, analizar la integración ambiental, es sumamente fundamental. Entonces, este fue de los otros elementos que se quedó como uno y que hoy por hoy está institucionalizado. Este fue un primer recinto universitario en el principal y ahora se está replicando. Entonces, la replicabilidad de las iniciativas para nosotros es uno de los indicadores que efectivamente la importancia de estos temas están articulados a la agenda interinstitucional. Lo mencionaba, hablamos de seguridad alimentaria y agricultura urbana. Estos son enfoques que nosotros en el tema de arquitectura todavía no eran temas tan manejados, no son tan conocidos, pero que pues, hoy por hoy ya otras son temas transversales que se declaran desde el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo y que ya están siendo permeados. Entonces, insisto, la anticipación y la replicabilidad son dos de las cosas que nos han permitido este tipo de iniciativas, ¿verdad? Desarrollamos talleres con los estudiantes, hablábamos nosotros aquí en la universidad, tenemos estudiantes internos y era necesario incluso hasta el tema de los hábitos saludables, el tema de los huertos urbanos que permitiera desde su vivencia tratar, ¿verdad?, de generar algún tipo de incidencia para la sensibilización de los temas en sus diferentes profesiones que están estudiando, ¿verdad? Hay algunas imágenes de los talleres que se hicieron, de las experimentaciones que se hicieron, y si ustedes ven, son liderados por jóvenes. Aquí también tuvimos 4 cooperantes que estuvieron facilitando estos procesos. Eh, Igual hasta llegar, ¿verdad?, del desarrollo de instrumentos técnicos con información que permita, ¿no?, la replicabilidad de la información de la formación que se estaba desarrollando. Y otro de los temas que hablamos en esta misma iniciativa fue hablar de ecobarrios. Entonces, si ustedes se fijan, insisto, hablamos de diferentes escalas, de diferentes enfoques, pero también de nuevos paradigmas y de nuevos términos teóricos que se están dando en la actualidad. Entonces, nosotros como universidad tenemos una alta colaboración con las cooperativas de vivienda en el país y logramos experimentar, ¿verdad?, la implementación y la comprensión de lo que son los ecobarrios a nivel territorial. Para eso igual también se contó con la participación de una cooperante que estuvo y eso fue un tema de sumo éxito que para nosotros decimos hoy desde las prácticas profesionales que se deben desarrollar en la universidad, la vivencia en el territorio es lo que legitima ese proceso de construcción participativa y de sostenible que pueden haber de las diferentes iniciativas que hay. Entonces, nosotros trabajamos, ¿verdad?, en nuestro barrio, que es una cooperativa de vivienda que está ubicado en el norte de Nicaragua. Una de las viviendas, ellos ya habían adquirido, este es el modelo cooperativo, ¿verdad? Ya habían adquirido el lote, entonces la pregunta de la universidad siempre era, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos la casa, verdad? Entonces con ellos, desde un proceso de diálogo, decíamos, no, ¿qué hacemos la casa? ¿Cómo hacemos la casa? ¿Cómo gestionamos tu cooperativa, cómo gestionas tu territorio, ¿verdad? Entonces, ahí se empezó la experimentación, hubo esta cooperante que estuvo casi 4 meses, Clementín estuvo por allá, y que permitió hacer encuestas, hacer grupos focales, hacer recorridos de campos, hacer cartografías, pero de manera participativa con los cooperativistas, que nos permitían a nosotros desarrollar un plan, ¿verdad? Entonces, hay algunas de las imágenes también, y pasó el mismo proceso tratar de establecer esos diálogos, tratar de establecer nuevos enfoques. Y es interesante porque ayer que preparaba la presentación y trataba de sistematizar, de sintetizar, perdón, lo decía, yo siempre lo dije, desde que entramos a la universidad, siempre lo hicimos, pero no sabíamos cómo llamarlos. Entonces, desde las prácticas y los saberes que ellos tienen, ellos ya lo hacen, ya hay prácticas que son sostenibles. Y ahí es donde nosotros decimos, entonces, el rol de la universidad es acompañar el rol de los actores que no son los cooperativistas es acompañar ese proceso de reorganización, de potenciar esos saberes, porque ellos son los que saben de agricultura, ellos son los que saben de clima, ellos son los que saben culturalmente cómo van a gestionar su territorio. Entonces se hicieron algunas experimentaciones de escuelas taller para, decimos, aumentar capacidades, pero realmente era para potenciar las fortalezas con las que ya contaba la cooperativa de vivienda, ¿verdad? Para saber cómo iban a gestionar. Y fue interesante porque ya no era la plática
de cómo solo hacemos la casa, cuál es el diseño de la casa, sino cómo sacamos la rentabilidad. Y ahí hablamos de la rentabilidad económica que tiene que haber de la inversión de las cooperativas, que también son otras temáticas que nosotros no las habíamos previsto inicialmente en el proyecto, pero que en el proceso de diálogo, pues uno se da cuenta que es fundamental para hablar de sostenibilidad, ¿verdad? Entonces se desarrollaron una serie de talleres para decir cuáles son aquellos mecanismos o aquellas sistemas alternativos que pueden haber que sean menos caros y menos invasivos, cuáles son aquellos mecanismos para desarrollar una agricultura a una escala familiar que sea realmente sostenible para ellos. Y luego decíamos, ya luego vamos a llegar a hablar de la casa, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿cuál es el enfoque? Ya no es hablar, porque eso es otra de las cosas con las que nosotros hemos venido luchando, es decir, ¿cómo vas a ir a urbanizar en una zona? Esta particularmente está en una zona de reserva, en la zona de amortiguamiento de reserva, de una de las reservas más importantes del país. Y decíamos, no tenemos que ir a hablar del concepto porque son viviendas evidentemente rurales. Entonces, una de las cosas de la lucha, decimos, entre lo que yo veo y lo que realmente es mucho más sostenibles para ellos, ¿verdad? Hasta en términos culturales, es decir, cómo realmente es sostenible la gestión de su propia vivienda o de su propia cooperativa una vez que está finalizado el acompañamiento. Entonces, se hicieron algunas propuestas, ¿verdad?, de producción alimentaria, de seguridad alimentaria, de arquitectura y servicio, y decíamos, la vivienda es lo último. La vivienda para nosotros era la última etapa de la que nosotros teníamos que hablar, entendido desde la gestión, desde la realidad que se tenía, porque no había un proceso de inversión para la vivienda en una primera instancia, ¿verdad? Entonces, ahí se logró construir con ellos una guía para la habilidad de la cooperativa que el ecología compartidos con ellos, pero que también fueron bastante bien adaptados. Porque si algo tienen las cooperativas es que no solamente gestionan financieramente, sino que gestiona realmente socialmente la forma de habitar su cooperativa o su espacio de vivienda, ¿verdad? Entonces se logró hacer una guía, también ahí decimos, ya nos quedan instrumentos que se lograron sistematizar para hablar de ecobarrios que fueran mucho más sostenibles. Entonces, algunas de las cosas, ¿verdad? Que decíamos, si ustedes se fijan, fueron dos proyectos en diferentes escalas. Las temáticas de los ejes centrales, que es acción por el clima y ciudades resilientes o barrios resilientes, ¿verdad? Que es multiactor, es fundamental. Y creemos, ¿verdad? Ahí que es una forma de democratización del saber, que son de las cosas que nosotros como universidad debemos de desconstruirnos, ¿no? La tecnocracia con la que nosotros manejamos los procesos de educación. Entonces, decíamos, ¿qué nos permitieron esto, verdad? En términos ya de la gestión institucional, los primeros enfoques territoriales de climas y metrópolis, escalas territoriales de las cuales administrativamente, bueno, el clima no es que sea territorial, ¿verdad? Pero sí, las escalas a las territoriales que estábamos hablando fue de las primeras cosas, es decir, desde el enfoque sistémico no podemos ver islas territoriales, tiene que ser un enfoque sistémico que nos permita desarrollar una visión retrospectiva y puesta en visibilidad de los fenómenos que aún no hemos considerado. Es decir, esa sensibilización, esa concienciación desde los diálogos, desde la experimentación, fue fundamental. Asimismo, visualizar los déficits en la planificación y el ordenamiento territorial, eso nos lleva a otra escala desde la gobernanza, cómo estamos nosotros generando instrumentos de regulación, de normación, que siempre lo hemos dicho, o al menos yo he sido de las que de la escuela decir normar regular es casi decir no se puede, sino decir cómo lo podemos hacer y esa es la desconstrucción a la que estaríamos nosotros aportando. Reafirmar colectivamente las vulnerabilidades socioespaciales y del suelo, concretar la producción colaborativa de conocimiento, eso es fundamental, y experimentar debates sobre el tema metropolitano. Pero aquí nosotros hablábamos, ¿verdad? Que esta serie, esto para nosotros nos deja unas reflexiones, insisto, el rol de los ecosistemas, ¿verdad? Hablar de planificación territorial local y metropolitana con un fuerte impacto bioclimático. Es no solamente hablar de límites territoriales, sino de la dinámica y lo que está implícito y lo que no se toca, pero sí se vive, que es el cambio climático, ¿verdad? Las negociaciones interinstitucionales
ligadas a la construcción sostenible. No puede haber una brecha demasiado grande entre un tomador de decisión y el poblador o el protagonista que realmente experimenta el cambio y que puede tener soluciones que sean mucho más sostenibles. Y ahí nuestro rol, contribuciones académicas y científicas votando a la producción de conocimiento, ¿verdad? Entendido en un diálogo bastante horizontal, ¿verdad? Algunas otras de las reflexiones que decíamos, la identificación de las estrategias han sido útiles para producir datos y conocimiento. Es decir, metodológicamente, como universidad, decíamos, partimos desde la función de la investigación, cómo la estamos haciendo, cuál es nuestra base teórica, cuál es nuestra base cualitativa que nos permita a nosotros generar un acompañamiento que realmente sea pertinente. Entonces, estos proyectos, junto con otras iniciativas que han derivado, yo creo que ese es de los grandes logros que hemos eh, institucionalmente nosotros acuñar, y es que una acción no sea aislada, tratar de ser sostenible en el tiempo como consideramos que hoy por hoy lo estamos sosteniendo, tal vez es poco tiempo, ¿verdad? Pero que para nosotros pasar de un proceso de asistencia de un año, 2 años o de un trabajo multianual o bianual a pasar a una agenda institucional de investigación, de vinculación, para nosotros es fundamental. Y los actores y los protagonistas siguen siendo los mismos, solo que vamos a diferentes escenarios para generar nuevos espacios de diálogo y que vamos en la búsqueda de robustecer los procesos de colaboración, ¿verdad? Entonces, ¿qué buscamos? Elevar la cultura de generación colaborativa y datos de conocimiento, crear y consolidar y financiar una red de expertos locales. Eso decíamos, una red de expertos en el entendido, no solamente expertos de grado, sino desde la vivencia que pueden tener y desde la democratización del saber que ya lo había mencionado, ¿verdad? Experimentar y consolidar enfoques que permitan construir una comunicación simplificada y colaboraciones entre diferentes instituciones. ¿Hacia dónde vamos? Nosotros decimos con estas iniciativas transformar estas contribuciones científicas que a nivel institucional generen nuevas formas de la gobernanza universitaria, desarrollar capacidades técnicas sociales, es decir, aquello que ya está en el territorio que no necesariamente tiene que pasar por una aula. Y ojo, lo digo desde la academia, desde el sentido o desde la búsqueda de sensibilizar y de humanizar mucho más la educación, porque insisto, nosotros somos una universidad pública que por vocación tenemos que tratar de adaptarnos al entorno, no tratar de adaptar el entorno a nuestras expectativas, ¿verdad? Poner en obra diálogos horizontales, para nosotros eso ha sido la clave de los buenos resultados y las buenas prácticas que hemos obtenido en este periodo, y la internacionalización de estos enfoques. Decíamos, no solamente basta en un proceso de comunicación que es mucho más global, es fundamental hacer esos intercambios. Yo lo digo con mucha humildad, creo que nosotros como universidad hemos sido más beneficiarios de este proceso que lo mismo que hemos procurado, ¿verdad? Porque decíamos, tiene que haber una comunicación dialógica entre lo que nosotros hacemos y el entorno. Entonces, es importante mencionar que estas redes de expertos, estos académicos, las organizaciones sociales que están trabajando, los cooperantes que vienen, nos han sumado muchísimo a la construcción de una nueva forma de hacer urbanismo, de una nueva forma de hacer desarrollo territorial. Y aquí, para ir cerrando, ¿verdad? Decíamos, ¿cuáles? Y creo que los he venido o procurado mencionar, ¿verdad? Porque realmente los proyectos dan para mucha más reflexión, ¿verdad? Entonces decíamos, el rol de las universidades, que tiene que ser un rol transformador, no un rol en el cual la investigación-acción es una de las de los métodos que para nosotros ha sido fundamental y que se casa. Estábamos el año pasado estábamos en una eh, conferencia interuniversitaria y decíamos, ¿para qué hacemos investigación? ¿Quiénes hacemos? Pero esto puede generar mucho más debate para cualquiera, ¿verdad? Pero desde lo que estamos haciendo y desde el modelo educativo y lo que nos piden los lineamientos gubernamentales, son de las cosas que necesitamos accionar, investigar, pero de manera inmediata. Y eso no lo vamos a lograr solo nosotros, tiene que ser a través de la formación de líderes. ¿Y quiénes son nuestros líderes? En principio, deberían de ser esa comunidad universitaria. Solo nosotros albergamos casi 6.000 estudiantes en las dos carreras, Ingeniería Civil y Arquitectura, lo cual de manera pues disciplinar en la correlación que existen de las disciplinas, pues tenemos que tratar de incidir de manera directa. Y la gestión del campus, ¿verdad? Es decir, cómo empezamos a ver ese ecosistema de manera más integral y mucho más propuesta.
Insisto, la importancia del diálogo de saberes para nosotros es importante porque nos da equidad y pertenencia cultural. Es fundamental seguirlo sosteniendo la co-creación de soluciones. Decíamos, no pueden ser soluciones tan técnicas, tienen que ser permeadas por el ser y por el hacer del protagonista, que al final va a ser quien va a administrar cualquier tipo de acción, y que lo que queremos que sean reacciones positivas que se desarrollan a nivel territorial. Y lo otro, entender que el ecosistema natural, ¿verdad? Que las soluciones tienen que ser basadas en la lógica en la que la naturaleza se está comportando. Y aquí decíamos de las cosas que nos quedan, ¿verdad? Como desafío, ya que son más las reflexiones internas, ¿verdad? El fortalecimiento institucional curricular. Nosotros aquí cuando inicié la presentación decía el ecosistema, ¿no? No el método, ya lo que somos como institución, y somos la institución quienes gestionamos y quienes pasan a diario, que son los estudiantes. ¿Qué nos toca? Seguir el fortalecimiento institucional y curricular. Si estas acciones para nosotros no tienen una manifestación o una expresión curricular, difícilmente vamos a pensar que esto vaya a tener sostenibilidad. Y todo sistema es dinámico, y nosotros estamos claros que en algún momento esto debería de escalar. Entonces, una de las grandes desafíos que tenemos es eso, hacer la incidencia institucionales y políticas. Hemos logrado, y lo decimos con mucha satisfacción, pero también con mucha preocupación en la misma proporción, que hemos logrado tener alguna incidencia en las políticas. Hablamos de la política universitaria de gestión de riesgo, en el cual están permeadas las diferentes funciones sustantivas. Hablamos de los programas universitarios que ya están escalando a nivel interuniversitario, como lo mencionaba el tema de programas de universidades verdes, y desde esta experimentación ya tenemos algo que aportar. La vinculación externa, decíamos, no podemos estar ajenos al entorno, y el entorno no se va a adaptar a nosotros, o nos adaptamos o perdemos vigencia, por lo que es sumamente importante. Y sobre todo la innovación metodológica y científica, ¿verdad? Hablar de la producción colaborativa, el enfoque sistémico y la transformación científica. Y el otro es el tema de los estudiantes. Para nosotros, si bien esta experimentación nos dejó si bien la experimentación nos dejó buenos resultados, todavía hay una masa grande que nosotros tenemos que pasar a pensar que pueden ser nuestros próximos líderes, a pensar un proceso mucho más crítico sobre la crisis climática que estamos trabajando. Entonces, tenemos que pensar en que los jóvenes tienen que pasar a la acción, del conocimiento a la acción. No solo deben de saber, sino también tienen que saber hacer, y esa es la importancia. Que de hecho el modelo educativo ahora también es una de las grandes ventajas, por eso decimos vinculamos con incidencia institucional, que vamos a un modelo, ¿verdad?, que nos está llevando a migrar a un modelo por competencia. Y este tipo de iniciativa nos lleva a esa experimentación y a esa comunicación, dialogación efectiva, que institucionalmente va generando algún tipo de incidencia. Integrar múltiples saberes y actores, eso es fundamental, pero empieza desde el docente que se integra hasta el estudiante que va a estar, ¿verdad? El diálogo horizontal y gestionar la insostenibilidad, ¿verdad?, del desarrollo actual, que jóvenes deben confrontar las consecuencias del mal del desarrollo. Y eso pasa hasta por el ser, ¿verdad? Que cómo me comporto, cómo estudio, cómo cuido las instalaciones, cómo cuido el transporte, cómo cuido mi casa. Entonces, eso es realmente súper transversal en todo el ser de la persona, ¿verdad? Y que logremos nosotros aspirar a que los jóvenes lleguen a una conciencia crítica y de liderazgo, ¿verdad? Para poder hablar de una resiliencia climática que nos lleve a unas mejores condiciones de habitabilidad futuro. Por mi parte, Iraida, creo que por ahí estoy cerrando, creo que más o menos vamos en tiempo, ¿verdad? Y espero haber logrado abordar lo toral, ¿verdad? A través de la experiencia que tuvimos. Muchísimas gracias, Marcelo. Realmente fue una excelente presentación de un trabajo toral enorme, y que definitivamente merece ser reconocido y admirado. No creo que muchas universidades hayan logrado el nivel de integración transversal. Hay demasiadas cosas de las cuales hablar aquí en cuanto a términos de innovación. A veces la escasez sirve de mucho para ser aún más innovador y más original. La verdad que nos llevamos, te felicita la doctora Silvia Rosales, ¿verdad? Que ha sido tu socia y apoyo en este proceso. Bueno, te mandan muchas felicidades de distintos países. Agradecemos a quienes nos han acompañado el día de hoy. La verdad es que
nos vamos a quedar cortos de mucho tiempo porque esto da para otro, creo que para otra conferencia, tal vez un más como un conversatorio. Estoy pensando con la presencia de distintos actores del quehacer en las universidades, pero nos llevamos unos conceptos muy interesantes, el tema de los ecobarrios, convertir el mismo campus universitario en un laboratorio, el tema, la importancia de lo experiencial y del desarrollo de competencias. Yo creo que ha sido muy buena y muy amplia tu exposición. Tengo que cerrar porque ya estamos sobre el tiempo y nos van a dejar las personas que nos acompañan, pero quiero recordarles que el día 11 de noviembre, el día 20 de noviembre a las 10 horas de México, 11 horas de Quito, tenemos la presentación del doctor Sergio Bermeo de la Universidad de Urbanismo de Ecuador con el tema La ciudad porosa, que creo que también es muy provocador su título. Estos temas metropolitanos pues nos tienen bastante interesados y ocupados a todos nosotros en la construcción de este marco conceptual urbano. Así que, bueno, agradecer nuevamente a Marcela por su tiempo, por ser una excelente representante de un esfuerzo que se ve que es un esfuerzo colectivo muy bien representado, muy inclusivo y muy reflexivo. Mi respeto siempre a los esfuerzos de Nicaragua por ser un jugador a nivel internacional, por la experiencia que ha tenido y la participación también de sus cooperantes internacionales. Y luego, bueno, ya agradeciendo a todos por su presencia el día de hoy y esperando poder volver a verles el próximo mes con una nueva conferencia. Solo quiero recordarles que la conferencia de la maestra Marcela Galán va a estar disponible en la videoteca de la Federación Iberoamericana de Urbanistas. Nuestra videoteca está en nuestra página web. Ustedes la pueden encontrar fácilmente. Si desean, aquí voy a compartir nuestra página web. Se encuentra acá. Aquí en Saber Más van a poder encontrar fácilmente las presentaciones de los videos de las conferencias que hemos tenido en meses anteriores, y ahí podrán pues utilizar para su actividad docente, para su conocimiento más profundo, para su reflexión o incluso para contactar a la maestra Galán a futuro con algunas inquietudes, sugerencias y colaboraciones. Muchas gracias, Marcela, y muchas gracias a todos.